Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una idea, una idea que realmente desafía cómo vemos las cosas. La posibilidad de que el azar, tal como lo entendemos, no exista. Exacto. Y cómo esto se conecta con algo muy profundo del chamanismo mexicano, una figura llamada el doble. Justamente. Y para eso nos vamos a apoyar en extractos de Los chamanes de México, volumen 7, El doble, del doctor Jacobo Greenberg Silverbaum. Un nombre clave en esto. Definitivamente. Un científico que, dedicó su vida a intentar construir puentes, ¿no? Entre la ciencia de la conciencia, la física y ese saber ancestral. Esa es la misión de hoy, entonces. Desentrañar un poco las ideas de Greenberg, ver cómo intenta conectar física cuántica, psicofisiología, con lo que los chamanes ya sabían o decían saber sobre la realidad. Sobre la conciencia, la naturaleza de lo real. ¿Listos para la inmersión? Ok, a ver, desempaquemos esto. Vale. Lo primero, y es central en el libro, es que esta idea de que el azar no existe, pues es algo bastante aceptado en diferentes linajes chamánicos. O sea, no es de uno solo. No, aunque le dan nombres distintos, ¿viste? Don Lucio hablaba de los trabajadores del tiempo. Pachita, la famosa curandera, mencionaba a Cuauhtémoc. Ajá. Doña Josefina hablaba de El Guardián. Y don Juan Matus, el linaje que popularizó Castaneda, usaba el término el doble. Y Greenberg, en lugar de descartarlo como, superstición, intenta dialogar con eso desde la ciencia. Exactamente. Primero revisa ideas científicas que ya ponían en duda la aleatoriedad total. Como la sincronicidad de Jung, ¿no? Esas coincidencias que parecen tener sentido, pero sin una causa clara. Justo eso. Como si hubiera patrones ocultos, conexiones que no vemos a simple vista. Y luego se mete con cosas más físicas, digamos. Sí, ahí entra fuerte la física cuántica. Menciona la paradoja EPR, de Einstein, Podolsky y Rosen, allá por 1936. La del entrelazamiento cuántico. Esa misma. La idea de que dos partículas que interactuaron quedan conectadas instantáneamente, sin importar qué tan lejos estén. Algo que sonaba a teoría loca, pero que décadas después... Alan Specht lo confirmó experimentalmente. Demostró esa conexión no local. Es real. Y eso nos lleva directo a los experimentos de Helmut Schmidt, que Greenberg cita mucho. Ah, sí. Esos son fascinantes. Schmidt usaba desintegración radiactiva, algo que se supone totalmente al azar, para generar secuencias de números binarios, ceros y unos. ¿Ok? ¿Y qué encontró? Bueno, primero, que observadores entrenados, gente que se concentraba, podía influir en esas secuencias, que no salieran tan al azar. Influir en un proceso radioactivo, ya eso es fuerte. Pero, espera. Lo más raro es que podían influir incluso en secuencias que ya se habían grabado, horas antes, cuando nadie las estaba mirando. A ver. Influir en algo ya grabado, en el pasado. Eso suena a paradoja total. ¿Cómo puede ser? Es súper contraintuitivo, claro. Pero hay más todavía. ¿Más? ¿Sí? Si un observador neutro, alguien sin intención de cambiar nada, simplemente miraba la grabación, la secuencia quedaba como fijada, congelada. ¿Y después? Después ya nadie, ni los entrenados, podían alterarla. Era como si la primera observación sellara esa versión de la realidad. Entonces, lo más loco no es solo la influencia mental, sino que el simple acto de observar, parece que convierte una posibilidad en la realidad. Congela una versión del pasado. Exacto. La conciencia, o al menos la observación, parece ser la que elige qué posibilidad se manifiesta. Eso le da una vuelta de tuerca increíble a la idea de azar. Ya no es solo que los eventos sean aleatorios, sino que quizá dependen de quién observa y cuándo. Totalmente. Y esto conecta perfecto con un concepto clave de la cuántica, el colapso de la función de onda. Explícanos eso un poco. Bueno, la idea es que antes de medir o observar, un sistema cuántico está como en una superposición de todos sus estados posibles. Es una nube de probabilidades. Todas las opciones a la vez. Algo así. Y la observación, o como sugiere Greenberg, quizás la conciencia misma, es lo que hace que esa nube colapse, que se decida por una sola realidad concreta. Ok,
El colapso cuántico es una idea fundamental en física, pero ¿cómo lo lleva Greenberg al cerebro, a nuestra experiencia? Ahí es donde entra la psicofisiología, ¿no? Justo ahí. Greenberg empieza a hablar de algo que llama la duración del presente. La duración del presente. Sí. Por ejemplo, para que veamos una imagen, el cerebro necesita procesar la información por unos 50 milisegundos. Todo lo que ocurre en ese pequeñísimo lapso lo percibimos como ahora, como simultáneo. Entiendo. Un instante perceptual. Exacto. Pero esa duración no es siempre la misma. Ah, varía. Sí. Para procesos más complejos, como captar el significado de algo, parece que se necesita una duración del presente mayor. Greenberg estimaba unos 165 milisegundos. ¿Ok? Diferentes procesos, diferentes presentes. ¿Y? Y aquí viene lo audaz de Greenberg. Propone que quizás los niveles de conciencia más complejos, los que tienen una mayor duración del presente, podrían influir hacia atrás en el tiempo. ¿Hacia atrás? ¿Cómo? Dentro del propio cerebro. Influir en los procesos neuronales que ocurrieron apenas unos milisegundos antes. Como una especie de causalidad interna que no es estrictamente lineal. Una causalidad no lineal dentro de nuestra propia cabeza. Uf, eso ya plantea preguntas serias sobre cómo percibimos el tiempo, ¿no? Siempre lo pensamos como una flecha hacia adelante. Totalmente. Y aquí es donde él encaja su gran marco teórico, la teoría sintérgica. A ver. Él propone que nuestro cerebro, con toda su actividad eléctrica, genera algo llamado campo neuronal. Un campo complejo, sí. Ajá, un campo energético cerebral. Y este campo neuronal no está aislado. Interactúa constantemente con lo que él llama la látiz. La látiz suena rejilla. Algo así. Greenberg la imagina como la estructura fundamental del espacio-tiempo, como una red energética que está en todo, que subyace a todo. Vale, campo neuronal interactúa con la látiz. Y de esa interacción, de ese roce, surge nuestra experiencia consciente, la realidad que percibimos. O sea, no percibimos el mundo directamente, sino a través de esta interacción. Esa es la idea. Y sugiere algo más, que cuanto más unificado está nuestro cerebro, Unificado. ¿Cómo se mide eso? se puede medir, por ejemplo, por la coherencia entre los hemisferios cerebrales. Cuanta más coherencia, más unificado está el cerebro. Y eso se relaciona con estados de conciencia más elevados. Exacto. Estados de mayor integración, lo que él llamaba a veces yo puro. Y, según la teoría, un cerebro más unificado genera un campo neuronal más potente, interactúa más intensamente con la látiz. ¿Hay evidencia de eso? Bueno, él reporta un experimento que hizo con un colega, Tabachnik. Decían que cuando los sujetos encontraban relaciones cognitivas, o sea, unificaban información, no solo aumentaba su coherencia cerebral, Sí, ¿no? sino que parecía que alteraban sutilmente el peso de un objeto que estaba cerca. ¿Cómo? ¿Pensar cambiaba el peso de algo? Sutilmente, sí, sugiriendo que esa unificación mental, ese campo neuronal más coherente, podría tener efectos físicos. Externos. ¡Wow! Eso es muy fuerte, fascinante, la verdad. Pero volvamos a los chamanes. Todo esto desde la ciencia es una cosa, pero ¿cómo encaja con esa visión chamánica que niega el azar? Bueno, Greenberg cuenta que los chamanes con los que habló, como Don Lucio, describían la realidad como organizada en niveles, jerarquías de influencia o poder. Jerarquías. Sí, Don Lucio decía que el mundo que vemos, el visible, es el menos poderoso, que está gobernado por un mundo invisible. ¿Y quién está ahí? Ahí residen los trabajadores del tiempo, seres que toman decisiones que afectan lo que nos pasa acá. Y por encima de ellos imaginaba otros niveles, pastores y hasta un pastor de pastores, una fuente última. O sea, una estructura donde nada es casualidad, sino que responde a decisiones o influencias de niveles superiores de realidad. O de conciencia, quizás. Algo así. Una visión no aleatoria, por diseño. Y en el linaje de don Juan Matus, la herramienta clave para navegar e influir en esos niveles, en esa trama no casual, es justamente el doble. El doble. Llegamos a él. Entonces, este doble, ¿qué es exactamente según esta visión? ¿Un espíritu? ¿Una proyección?
Buena pregunta. No es exactamente un fantasma. Para el linaje de Don Juan es más bien un cuerpo alterno. Un cuerpo alterno. Sí, un cuerpo energético. Algo que se activa o que se desarrolla cuando uno acumula suficiente poder personal. Poder personal. ¿Y qué significa eso en este contexto? Podríamos traducirlo como coherencia interna, disciplina, enfoque, energía vital acumulada. No es poder sobre otros, sino poder sobre uno mismo. Y el doble no es solo una idea, es algo que, según ellos, se experimenta directamente. El libro menciona también las experiencias exomáticas, ¿no? Lo que estudió Celia Green. Tiene que ver. Totalmente. Green las definió como eso, la experiencia de percibir el mundo desde un punto que no es tu cuerpo físico. La famosa experiencia extracorporal. Exacto. Y pueden ser involuntarias, ¿sabes? Por estrés, un accidente, una enfermedad grave. O pueden ser voluntarias, como las que buscarían los chamanes para explorar otros niveles de realidad. ¿Y cómo se sienten? ¿Son todas iguales? No exactamente. Green distingue dos tipos básicos, las asomáticas. Te sentís como conciencia pura, sin cuerpo. Y las parasomáticas. Ahí sí percibes un cuerpo, a veces una réplica exacta del tuyo. Interesante. ¿Y qué es lo común? Lo común es una sensación muy clara de estar separado de tu cuerpo físico real. Pero te sentís completo, íntegro, a menudo con una sensación de paz o bienestar. Y algo clave, las sensaciones del cuerpo físico, dolor, frío, tacto, suelen estar bloqueadas. No las sentís. El libro cuenta unos casos impresionantes. Sí, son relatos muy vívidos. Hay varios, como el del médico Guedes al borde de la muerte, que percibía el tiempo y el espacio de forma expandida. O el de Ed Morel, el prisionero que sufría torturas terribles y se salía de su cuerpo para no sentir dolor, e incluso tenía visiones que luego comprobaba. Uf, qué fuerte. Lo que llama la atención, más allá de cada historia particular, es la consistencia de algunos elementos. Esa separación clara, la ausencia de sensaciones físicas del cuerpo original, la percepción a veces expandida. Son experiencias límite, ¿no? Que realmente te hacen preguntar dónde están los límites de nuestra conciencia y su relación con el cuerpo físico. Dan que pensar, sin duda. Pero volviendo a Greenberg y su intento de unir todo esto, ¿cómo explica él el doble desde su teoría sintérgica? Bueno, él propone que nuestra conciencia tiene algo que llama el factor de direccionalidad, como si fuera un foco de atención. ¿Un foco? Sí, normalmente ese foco apunta hacia adentro, hacia el origen neuronal de nuestra experiencia, hacia el cuerpo. Pero él sugiere que, bajo ciertas condiciones, ¿Cómo cuáles? meditación profunda, quizás el estrés extremo de los casos que mencionamos, bajo esas condiciones, el foco podría cambiar de dirección, podría apuntar hacia afuera, Hacia afuera. ¿Hacia dónde? hacia la interacción directa con la látiz, con el campo cuántico fundamental. Y ese enfoque externo, eso sería el doble. Sería la base neurofisiológica, digamos, de la experiencia del doble. La percepción se organiza desde afuera del cuerpo físico, en directa interacción con la estructura del espacio-tiempo. Y eso conecta con lo que decía don Juan Matus sobre mover el punto de encaje, ¿no? Exacto. Don Juan decía que nuestra percepción normal está anclada en un punto específico, el punto de encaje, y que los chamanes aprenden a moverlo. Moverlo cambia radicalmente cómo percibimos la realidad, con qué aspecto del universo interactuamos. Entonces, mover el punto de encaje sería como cambiar ese factor de direccionalidad de Greenberg. Podría ser una equivalencia interesante. Cambiar el foco de la conciencia para interactuar directamente con el campo cuántico, que es donde operaría el doble. Y por eso la insistencia tan fuerte en la impecabilidad en ese camino. Claro, porque si el doble interactúa directamente con el tejido de la realidad, manejar ese poder requiere una ética, una precisión, un control enormes. Para no causar daño, supongo. Exacto. Don Juan advertía mucho sobre el riesgo de convertirse en brujo negro, usar ese poder para fines egoístas o dañinos. Decía que eso siempre, siempre trae consecuencias negativas al final. El libro incluso menciona casos de chamanes que, supuestamente, hacían visible su doble, como Doña María, que otra chamana la vio como doble atravesando paredes. ¿Sí? O el protector de Pachita, que lo describían como una figura metálica muy poderosa. O los trabajadores del tiempo, de Don Lucio,
que los veían como seres humanos pero transparentes, que flotaban y se movían rapidísimo. Son descripciones muy de otro mundo. ¿Qué significa todo esto para nuestra idea del yo, de quiénes somos? Bueno, Greenberg redefine el yo. No lo ve como una cosa fija, estática, lo ve como un proceso. ¿Un proceso de qué? Un proceso de unificación de la experiencia. Ocurre a nivel lógico, con algoritmos mentales, y a nivel energético, con el campo neuronal. El yo es esa unificación constante. Y dice que meditar, observar los propios pensamientos, las sensaciones, ayuda a eso. Exacto. Lo llama autoalusión. Observarte a ti mismo observando. Eso incrementa la unificación, la coherencia cerebral. Crea algoritmos y campos neuronales más potentes, más integrados. ¿Y el doble? ¿Cuándo se activaría según esto? Se activaría cuando esa autoalusión, esa observación interna, llega a ser tan profunda que abarca la totalidad de tu experiencia corporal, como si pudieras observar tu cuerpo entero como una unidad, desde afuera, Ahí surgiría el doble. como un cuerpo energético o un cuerpo algorítmico, si querés, coherente, capaz de operar en ese nivel de interacción directa con la látiz, Y desde ahí influiría en la trama del no azar. a través del intento. La voluntad enfocada y disciplinada, que es otro concepto clave de Don Juan. Desde el doble, el intento actuaría directamente sobre la realidad. Si el doble opera así, cambia también cómo se percibe el tiempo. La teoría sugiere que sí. Un mayor nivel de unificación, esa mayor duración del presente de la que hablábamos, te permitiría ver patrones más amplios, conexiones entre pasado, presente y futuro, que normalmente se nos escapan. Como ver el tapiz completo en lugar de solo un hilo. Algo así, y el doble, al estar en esa posición de autoalusión total, desde esa perspectiva expandida, facilitaría la predicción o incluso la influencia sobre los eventos futuros. Greenberg hasta intentó formular unas leyes del no azar, ¿no? Sí, fue un intento de esbozar algunos principios generales que regirían esa realidad no aleatoria, basados en sus ideas y en lo que recogió de los chamanes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mencionaba la ley de analogías, que crear un modelo mental perfecto de algo tiende a manifestarlo. La ley de correspondencia. Tu nivel de conciencia te conecta con ciertos eventos y seres. O la ley de sintergia, que tu capacidad de influir aumenta cuanto más cerca estás del observador, o sea, cuanto mayor es tu coherencia interna. Interesante intento de mapear ese territorio. Ahora, antes mencionaste guardianes protectores. ¿Son lo mismo que el doble? A veces se confunde. Greenberg los distingue claramente. Los aliados, como él los llama a veces, parecen ser entidades separadas, seres inorgánicos, o quizás conciencias de chamanes antiguos que actúan como guías o protectores. Como el guardián de Doña Josefina o los pastores de Don Lucio. Exacto. Y los chamanes se comunicaban con ellos de formas específicas. ¿Recuerdas los silbidos de Pachita? Son distintos del doble, que es un aspecto desarrollado de la propia conciencia del chamán. Es tu propio cuerpo energético. Entendido. ¿Y cómo se desarrolla el doble según Castaneda y Don Juan? La clave, según ellos, es el control de la atención. Y una técnica fundamental son los sueños lúcidos. ¿Darte cuenta de que estás soñando? Sí, y no solo darte cuenta, sino mantener la conciencia dentro del sueño. Un ejercicio típico era intentar ver tus propias manos en el sueño. ¿Y eso por qué? Porque psicológicamente es un acto muy potente de autoalusión. Estás observando una parte de tu propio ser, tu cuerpo soñado, mientras sos consciente de que sos el observador. Es muy similar a la autoalusión que Greenberg dice que activa el doble. Tiene sentido. Y Greenberg también nota que muchas experiencias espontáneas del doble, las exomáticas de las que hablamos, ocurren en momentos de peligro o estrés extremo. Exacto, como si esa presión activara mecanismos profundos de la conciencia. Fascinante. Pero claro, Greenberg era científico. Necesitaba evidencia más medible, ¿no? Más allá de los relatos. Y ahí es donde entran sus experimentos más famosos, y también más polémicos, los del potencial transferido. Justamente. Esos experimentos son el pilar de su intento por dar una base empírica a todo esto. Son complejos, pero la idea central es buscar conexiones sutiles entre cerebros y entre el cerebro y el mundo. ¿Qué encontró primero? Primero,
Tomó a 2 personas, las hizo interactuar intensamente y luego las aisló en cámaras separadas. Estimulaba a una, con luz, sonido, y medía la respuesta cerebral de ambas. ¿Y? Encontró que, a veces, un pequeño porcentaje de las veces, como un 8%, cuando estimulaba a una, la otra persona, la que estaba aislada y no recibía estímulo, mostraba una respuesta cerebral similar. La llamó potencial transferido. Como un eco cerebral a distancia. Algo así. Sugería una conexión residual tipo EPR cuántico, pero entre cerebros, después de haber interactuado. ¿Y si no habían interactuado antes? Ahí vino lo más sorprendente. Usó sujetos que no se conocían de nada, totalmente aislados, y con técnicas de análisis muy sensibles, promediando muchas mediciones, encontró algo parecido. ¿También había potencial transferido? Detectó respuestas sutiles, pero estadísticamente significativas y no aleatorias, en el cerebro de la persona no estimulada, que se correlacionaban con los estímulos que recibía la otra. ¿Pero sin conocerse ni haber interactuado? Exacto, como si hubiera una conexión de base natural, quizás inconsciente, entre todos nosotros. Eso es una idea radical sobre la conexión humana, como si pudiéramos sentirnos a distancia sin saberlo. Radicalísima. Y no paró ahí, fue más allá. ¿Qué más hizo? Hizo un experimento donde un sujeto estaba aislado y en otra habitación se producían destellos de luz, pero sin que nadie los viera, solo la máquina los generaba. ¿Y el cerebro del sujeto? Respondía a esos destellos no observados, como si el cerebro pudiera detectar eventos directamente del ambiente sin pasar por los sentidos o por otro observador. Increíble. Detectar eventos directamente. E incluso a cosas más sutiles todavía. Respondió a la simple activación de un circuito eléctrico a un pulso de sincronía entre aparatos. El cerebro parecía detectar perturbaciones mínimas en el campo. ¿Y la conexión con la materia en animado? ¿También la exploró? Sí, midió la actividad cerebral de un sujeto mientras cerca medía la impedancia eléctrica del agua. Agua común. Agua. Y encontró correlaciones. Cuando el cerebro del sujeto mostraba ciertas respuestas, la estructura eléctrica del agua también cambiaba de forma no aleatoria. O sea, un sistema vivo, el cerebro, afectando directamente a un sistema inanimado, el agua. Esa era la implicación. Intentó ver si 2 recipientes de agua se afectaban entre sí directamente, sin un cerebro cerca, pero ahí no encontró evidencia clara. Parecía que el cerebro era el intermediario clave. La conclusión de Greenberg de todo esto es... Muy audaz. Muy audaz, sí. Él sugiere que nuestros cerebros están de hecho interconectados de forma natural y fundamental, que podemos detectar y afectar sutilmente nuestro entorno, incluso la materia inanimada. Y estos experimentos, aunque él mismo decía que necesitaban más replicación y estudio. Exacto. Son la base experimental que él propone para empezar a entender, desde la ciencia, cómo podría funcionar esa inexistencia del azar de la que hablaban los chamanes. Cómo nuestra conciencia podría participar activamente en la creación de la realidad. Entonces, para ir cerrando este recorrido, empezamos con la duda sobre el azar, ¿verdad? Ajá. Pasamos por pistas en la física cuántica, los experimentos de Schmidt, que ponen al observador en el centro. Luego nos metimos en la visión chamánica, con el doble como este actor en una realidad interconectada, jerárquica, no aleatoria. Y terminamos con los experimentos de Greenberg, que intentan medir esa conexión profunda entre la conciencia, el cerebro y el tejido mismo de la realidad. Exacto. Hemos viajado por una perspectiva donde la realidad quizá no sea una secuencia de eventos al azar, sino una red compleja, interconectada. Y donde la conciencia no es solo un espectador pasivo. Sino que podría ser un jugador activo, una visión que la verdad desafía mucho nuestra idea cotidiana de separación, de casualidad. Para terminar, ¿qué pensamiento final nos dejas picando para seguir reflexionando sobre todo esto? Pues, si estos indicios son correctos, aunque sea en parte, si de verdad existe esta conexión profunda entre mentes, si el cerebro puede detectar eventos directamente, si podemos influir sutilmente en la materia, ¿qué implica eso realmente para nosotros? Claro, ¿qué cambia? Si estamos fundamentalmente interconectados y si nuestra conciencia participa en dar forma a la realidad,
¿Cómo debería cambiar eso, nuestra forma de vernos, de tratarnos los unos a los otros, de interactuar con el mundo? Quizás, solo quizás, la inexistencia del azar no sea solo una teoría rara o una creencia antigua, ¿Sí, no? sino una pista sobre la naturaleza real de un universo que es mucho más consciente, mucho más interconectado de lo que solemos pensar. Un universo que apenas empezamos a vislumbrar. Una pregunta potente, sin duda. Resuena mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda. Gracias a vos. Invitamos a todos a seguir dándole vueltas a estas ideas. Hasta la próxima.